La confesión que onduló por el humedal como una marea invisible comenzó mucho antes de que se pronunciara una sola palabra. El sol aún no había salido por encima del muro de cipreses cuando los susurros recorrieron Pierre Part sutiles como el temblor de una tormenta lejana. Los pescadores que se adentraban en el pantano antes del amanecer lo oyeron primero transportados por el aire denso y sabio, que siempre parece ser consciente de las verdades del pantano antes de que las bocas humanas las pronuncien. Algo había ocurrido, algo relacionado con Willie Edwards, el hombre considerado durante años como la encarnación viva del viejo mundo del bayou, un cazador de pocas palabras cuyo silencio a menudo rugía más fuerte que los sermones. Antes de que la mañana llegara a su ecuador, aquel susurro se endureció hasta convertirse en un hecho único e inquietante. Willie Edwards se había confesado por fin, había dicho en voz alta, lo que había enterrado bajo años de estoicismo y aguas turbias. Al principio, el pueblo lo rechazó de plano. No porque pensaran que Willie era incapaz de confesarse, sino porque la idea de que necesitara confesar algo parecía imposible. Willie nunca fue un hombre al que le gustara el espectáculo. Su mundo siempre se había contado en el flujo y reflujo de las mareas en las estaciones que volvían como recuerdos en el ritmo suave pero implacable de la vida vivida cerca de la tierra. La gente solía bromear diciendo que llevaba cangrejos en la sangre y sombras de espadaña cosidas en las cavidades del corazón. Cuando los productores de Swamp People se pusieron en contacto con él por primera vez hace tantas temporadas, ni siquiera estaban seguros de que su voz se elevara por encima del zumbido de un motor fuera borda y mucho menos a través de una pantalla de televisión. Poco a poco, sin embargo, el público aprendió a venerar su presencia tranquila, la firmeza inquebrantable con la que se enfrentaba al peligro sin dejarse llevar por el orgullo ni arrastrar por el miedo. Por eso, la confesión que ahora flotaba en el aire golpeó como un repentino trueno. Si Willie Edwards había abierto por fin la boca para hablar entonces, lo que llevaba debía pesar más que todos los caimanes que había arrastrado por la borda. El momento llegó en un día que no se distinguía de otros muchos. La niebla se extendía como la seda sobre el pantano, y el equipo se preparaba para rodar cargando cámaras, apilando equipos, ajustando micrófonos. Un productor repasaba distraídamente la lista de tomas del día, con un ritmo predecible, ensayado, eficiente. Nadie sabía que ese ritmo estaba a punto de romperse. Justo antes de la llamada para botar los barcos, Willie dio un paso adelante, silencioso, deliberado, y pidió a un productor senior una conversación privada. Su tono era firme, pero estaba impregnado de un peso que hizo que el productor se detuviera a mitad de camino. Los dos se apartaron distanciándose de la charla casual, el raspado del metal y el traqueteo de los equipos. Willie se quitó la gorra con la mirada fija en el suelo durante un largo rato de silencio, como si buscara palabras enterradas en el fango. Entonces habló, una frase, y con ella desarraigó todo lo que el equipo creía entender. Más tarde, quienes presenciaron aquel momento describirían la palidez del rostro del productor, como si lo que Willie dijera hubiera robado el oxígeno del aire húmedo de la mañana. En cuestión de minutos, la producción se detuvo. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas inseguras esperando tal vez un retraso meteorológico o una lesión. Pero no había nubes de tormenta, y ningún médico se apresuró a llegar, sino que los productores se reunieron en un consejo inmediato y susurrado en el interior de una cabaña con aroma a cedro, situada en el muelle y encaramada sobre pilotes por encima del agua. Sus voces, urgentes ascendentes descendentes, resonaban a través de las delgadas paredes pero seguían siendo indescifrables. Fuera, Willie estaba sentado solo en un cubo de cebo volcado con los codos apoyados en las rodillas y los ojos clavados en la cambiante superficie del pantano. Cualquiera que se acercara a él lo percibía al instante, no se trataba de un estrés ordinario ni de una frustración pasajera. Parecía un hombre escudriñando las páginas de su propio pasado, un recuerdo tras otro resurgiendo lo quisiera o no. A media mañana llegó el anuncio: se cancelaba el rodaje. No hubo explicaciones, solo garantías de que había que tomar decisiones. En el negocio de la telerrealidad, especialmente en uno tan costoso y preciso como Swamp People, una cancelación imprevista era una perturbación más cercana a un acontecimiento sísmico.
Los días perdidos significaban historias perdidas y gastos crecientes. Algo enorme se había puesto en marcha, algo que ni el dinero ni la programación podían ignorar. Los residentes de Pierre Part especularon con fervor, imaginando escenarios que iban desde el desamor hasta la traición. Willie Edwards era un hombre cuyo silencio nunca fue sinónimo de engaño. ¿Por qué ahora entonces? ¿Por qué romper su cautelosa tranquilidad en el momento de mayor presión de la temporada? En el interior de la cabina, el ambiente se enrareció. El productor jefe se paseaba por las tablas del suelo repitiendo la confesión de Willie como una canción que no podía silenciar. Otro productor garabateaba notas con los ojos hundidos por el peso del conocimiento. Lo que Willie reveló no era delictivo. No ponía en peligro vidas ni la producción. Pero tenía el tipo de gravedad emocional que no cambia el mundo sino a un hombre. Era algo que debería haber salido a la luz hace mucho tiempo, algo que reconstruía momentos que antes se confundían con distanciamiento, remodelando años en retrospectiva. Escenas de temporadas pasadas parpadeaban como carretes de película, momentos en los que Willie desaparecía sin explicación, días en los que se empujaba a sí mismo hasta el colapso, tramos de silencio, que ahora no se leían como paz, sino como resistencia bajo una presión demasiado interna para nombrarla. Al mediodía se tomó una decisión: pedirían permiso a Willie para documentar su verdad, no para tergiversarla o sensacionalizarla, sino para ofrecer al público el ser humano más completo y crudo que se escondía bajo el mito que creían conocer. Si él lo permitía, eso determinaría lo que vendría después. Lo encontraron exactamente donde lo habían dejado. La niebla había desaparecido, pero él permanecía impasible. Su petición fue suave, sin urgencia. Willie escuchó con los ojos aún fijos en un agua que sabía más de él que cualquier persona. Cuando terminaron, levantó la cabeza. Sin ira, sin miedo, solo con la determinación cansada de un hombre que ha cargado con algo durante más tiempo del que nadie cree. «Ha llegado el momento», dijo. 3 palabras pronunciadas como la liberación de un aliento que había contenido durante años. Los miembros de la tripulación dijeron más tarde que fue como ver un dique ceder, no violentamente, sino lentamente, una liberación largamente esperada. Lo que Willie confesó nunca tuvo la intención de herir. Fue algo que rolló su interior tallándose en la forma de su vida. A medida que el sol subía y las sombras se reducían bajo las rodillas de los cipreses, una verdad se cristalizaba. Esta confesión daría forma a algo más que una temporada de televisión. Daría forma a cómo el mundo veía a uno de los hijos más fuertes del pantano. Los espectadores le habían admirado por su resistencia. Pronto comprenderían el coste de la misma. La noche pasó, y el amanecer regresó con un silencio casi reverente. Incluso el bayou pareció detenerse, honrando un cambio en el hombre que había pasado su vida leyendo sus aguas. La producción se reanudó, aunque nadie pretendía que fuera un día como cualquier otro. En el aire se respiraba una tensión especial, la que precede a una verdad que por fin sale a la luz. Willie Edwards había accedido a hablar ante las cámaras no por presiones contractuales, sino porque había llegado al final de su largo camino de silencio. Lo que iba a revelar ya había reconfigurado la forma en que el equipo le miraba. La decisión de filmar su confesión no se tomó a la ligera. Los productores debatieron sobre la mejor manera de abordarla, decididos a evitar el espectáculo. Swamp People se había labrado su reputación a base de autenticidad, de captar vidas reales vividas en peligros reales. Sin embargo, este momento requería un toque diferente. No se trataba de una cacería ni de una cosecha. Se trataba de la historia privada de un hombre, una historia que había guardado como una herida cosida sin hilo. Prepararon un sencillo espacio para la entrevista al borde del muelle, sin nada a sus espaldas, salvo el agua y la lejana elevación de los árboles cubiertos de musgo. Sin iluminación dramática, sin atrezzo escenificado, solo el lugar que le había dado forma enmarcado por su tranquila dignidad. Cuando Willie se colocó en posición, se mantenía en una posición diferente a la que tenía en el bote del pantano. No había rifle, ni cuerda, ni herramientas familiares que dieran a sus manos algo que hacer. En su lugar, sus brazos colgaban sueltos a los lados, revelando a un hombre sin armadura. Su expresión era firme, aunque detrás de sus ojos parpadeaban sombras de viejos recuerdos.
El equipo se movía en silencio casi con reverencia. Un operador de cámara ajustaba el objetivo, un técnico de sonido asentía para asegurarse de que los micrófonos estaban en funcionamiento, y el productor principal hacía una suave señal para indicarles que estaban listos cuando él lo estuviera. Durante un largo momento Willy no dijo nada. Miró a través del agua inspirando como un hombre antes de sumergirse en corrientes frías y profundas. Luego empezó. Su voz era grave no por vacilación sino por instinto. Llevaba la cadencia de alguien que había pasado años hablando solo cuando importaba. Cada palabra parecía escogida como excavada en la misma tierra que él había pisado descalzo de niño. Habló primero del pasado de los años anteriores a la llegada de las cámaras. Describió su infancia en un mundo en el que el bayou lo proporcionaba todo pero exigía todo a cambio. Las familias sobrevivían a base de coraje, no de comodidad. Los niños aprendían la responsabilidad antes que el miedo. No había segundas oportunidades con los peligros del pantano, solo lecciones escritas en cicatrices. Recordaba los largos días junto a su padre Junior Edwards, absorbiendo habilidades transmitidas de generación en generación. Cazar, pescar, leer el agua, entender cuándo la tierra daba un aviso. Esos fueron los cimientos de lo que llegó a ser. Pero bajo esos recuerdos yacía otra capa, una que nunca había compartido públicamente. Había pasado años fingiendo que esos recuerdos estaban enteros, pero no lo estaban. Había una fractura, una ruptura silenciosa que moldeó su edad adulta más que cualquier caimán. La confesión que cargaba estaba arraigada en esa ruptura. La voz se le quebró por un instante de forma sutil, casi imperceptible, pero la tripulación lo sintió como un cambio en el viento. Willy hizo una pausa, miró de nuevo al agua y continuó. Reveló que había habido un periodo muchos años antes en el que sintió que había fallado a aquellos que dependían de él. No por una tragedia dramática, ni por una elección imprudente, sino por algo más simple y mucho más poderoso: el silencio. Había soportado un peso en solitario creyendo que era una carga que debía llevar sin molestar a nadie más. Pero ese silencio tenía consecuencias, tensaba las relaciones. Y aunque el mundo admiraba su independencia, ésta se había convertido en un escudo que lo mantenía aislado. Mientras hablaba, los productores intercambiaron sutiles miradas. Esto era más profundo de lo que esperaban. Los fans de la serie habían visto durante mucho tiempo a Willy como inquebrantable, un hombre construido con la resistencia del pantano. Sin embargo, esta admisión reveló el coste de esa resistencia. En temporadas anteriores había habido momentos en los que había desaparecido de la edición durante un tiempo. Momentos que los espectadores entendían simplemente como decisiones de producción. Pero entre bastidores esas ausencias conllevaban historias que la serie nunca contaba. Días en los que Willy luchaba en privado negándose a admitir que necesitaba descansar. Noches que pasaba solo en el agua mucho después del rodaje persiguiendo un propósito que temía haber perdido. La entrevista dio un giro inesperado cuando Willy habló del año en que estuvo a punto de abandonar la serie por completo. Se había planteado dejar atrás las cámaras y volver a una vida más tranquila. Una en la que nadie hiciera preguntas y nadie notara cuando se retiraba. No quería fama. No ansiaba atención. Lo que necesitaba era espacio para enfrentarse a la verdad que había enterrado. Pero se quedó. No por el espectáculo, sino por lo que el pantano le había enseñado, que la supervivencia significaba aparecer incluso cuando la corriente se sintiera demasiado fuerte. Su confesión, aunque aún no del todo revelada al público que escuchaba, empezó a tomar forma. No se trataba de un solo momento de maldad o de un escándalo oculto, sino de una larga pauta de soportar penurias sin admitir su precio. El peso que ocultaba no era algo que él hubiera hecho, sino algo que había soportado solo. Y esa resistencia mitificada por los aficionados le había erosionado lentamente desde dentro. Mientras hablaba, el agua, antes en calma a sus espaldas, ondulaba con un leve movimiento, como si el bayou reaccionara a sus palabras. La tripulación sintió la gravedad del momento. Ya no estaban documentando a una personalidad de la televisión, sino a un hombre que se enfrentaba a toda una vida de lucha tácita. Cuando las cámaras dejaron de grabar, nadie se movió. Willy permaneció en silencio con los hombros ligeramente caídos, como más ligero pero agotado. El productor se acercó con pasos cuidadosos. Le dieron las gracias no profesionalmente sino personalmente. Por la confianza, por la valentía, por permitir que el mundo viera la verdad que se ocultaba tras la fuerza silenciosa.
pero la confesión completa aún no se había revelado. Willy había abierto la puerta, pero la tercera parte sacaría a la luz la revelación propiamente dicha. La verdad que había arrastrado durante años de silencio se acercaba como el lejano estruendo de una tormenta que por fin llega a la orilla. La verdad, por fin sale a la superficie. El día siguiente llegó con una quietud tan pronunciada que incluso el bayú parecía contener la respiración, esperando a que surgiera algo enterrado durante mucho tiempo. La luz del amanecer se deslizó lentamente sobre el agua oscura, revelando un paisaje tan silencioso como una catedral antes de la oración. Los miembros del equipo de producción se reunieron con una expectación tácita, conscientes de que no sería una sesión de rodaje ordinaria. Intuían que Willy Edwards había llegado a un punto de inflexión y que la verdad que había insinuado ya no se contentaba con permanecer en la sombra. La tensión era pesada pero sagrada, del tipo que marca el momento en que un hombre se prepara para hablar con sinceridad por primera vez en años. Los productores eligieron un nuevo lugar para la entrevista y se decidieron por el cobertizo para botes donde Willy pasaba incontables horas reparando aparejos con manos metódicas. Era un lugar lleno de recuerdos, donde se habían remendado redes durante las tormentas y se habían enrollado cuerdas tras largas y agotadoras cacerías. Los ganchos brillaban a lo largo de las paredes de madera curtidas por el tiempo, y el aroma a aceite y agua de río llenaba el aire. El entorno parecía el adecuado, no un decorado sino un lugar íntimo, un taller tranquilo donde las cosas rotas volvían a recomponerse. El equipo dispuso su material con un cuidado poco común, comprendiendo que lo que estaban a punto de capturar requería un tipo de respeto diferente. Cuando Willy llegó, sus pasos resonaron suavemente en el muelle con una determinación que había sustituido a la vacilación del día anterior. Se movía con el paso firme de alguien que había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. Había una nueva claridad en sus ojos, no fuerte ni dramática, pero resuelta de una manera que decía a la tripulación todo lo que necesitaban saber. Les saludó con una breve inclinación de cabeza y se colocó entre las herramientas y la madera que habían dado forma a su vida. Las cámaras se alinearon, el micrófono se estabilizó y se hizo un silencio cuando el productor le preguntó suavemente si estaba listo para empezar. Durante un largo momento, Willy miró los tablones bajo sus botas como si buscara la puerta adecuada a su propia memoria. Cuando por fin levantó la cabeza, su voz llevaba consigo el peso de años vividos en silenciosa lucha. Habló despacio, remontándose a una época de su vida en la que las presiones que soportaba empezaron a fracturar su sentido de sí mismo. No era el peligro en el agua lo que le inquietaba ni la imprevisibilidad del pantano. Era la implacable exigencia de ser inquebrantable, una exigencia que se había impuesto a sí mismo mucho más ferozmente de lo que nadie lo había hecho nunca. La verdad, dijo, era que había empezado a deshacerse mucho antes de que nadie se diera cuenta. Entonces pronunció la frase que congeló el aire a su alrededor, una frase tan simple y cruda que incluso el operador de cámara tragó saliva. No era tan fuerte como la gente pensaba, no entonces. Me estaba rompiendo. Las palabras flotaron en el espacio como una confesión transportada por la marea. La tripulación intercambió sutiles miradas. Sus expresiones cambiaron al darse cuenta de que no se trataba de una historia sobre escándalos o errores, sino sobre los límites humanos rozados bajo la imagen de un hombre al que el mundo admiraba por su firme silencio. Willy continuó explicando que había trabajado con un agotamiento tan profundo que le dejaba hueco, temiendo que cualquier signo de debilidad le costara su identidad y su papel en la vida que había construido. La presión se intensificó, dijo una vez que se añadieron las cámaras a su existencia diaria. El mundo esperaba de él que fuera la encarnación de la fuerza del bayú, el tipo de figura que no vacila, no cuestiona y no confiesa su incertidumbre. Cada vez que los espectadores elogiaban su resistencia, sentía que la carga se le hacía más pesada. En lugar de ánimos, esos elogios se sentían como recordatorios de que no tenía permiso para dar un paso atrás. Por dentro el agotamiento crecía, pero por fuera se esforzaba más, convenciéndose de que la resistencia era el único camino aceptable. Era un tipo de actuación solitaria que perfeccionaba en silencio. Luego Willy,
Habló de un año casi perdido en la desesperación, un año en el que imaginó desaparecer por completo del espectáculo e incluso del propio pantano. Describió cómo cada cacería se sentía más pesada que la anterior, cómo las aguas que antes entendía por instinto empezaron a parecerle terreno extraño. La tierra que siempre le había sostenido ya no le ofrecía consuelo. Sin embargo, no se lo dijo a nadie, creyendo que era su responsabilidad soportar la tensión sin apoyarse en otros. Esa elección, admitió, casi le costó más de lo que pensaba. Le privó de la alegría de la conexión y del sentido de pertenencia que siempre había supuesto que le proporcionaría el pantano. El productor finalmente le preguntó por qué había mantenido esto oculto durante tanto tiempo, su voz apenas más fuerte que el susurro de los juncos fuera del cobertizo para botes. Willy bajó la mirada y cuando respondió fue con una sencillez que revelaba la profundidad de su lucha, porque creía que los hombres de verdad llevaban sus propias cargas. Creía que el silencio era la fuerza. Las palabras encerraban años de herencia cultural, la regla tácita transmitida a través de generaciones de cazadores que creían que las emociones no tenían cabida en la supervivencia. Willy reconoció que había seguido esa creencia sin cuestionarla, incluso cuando le aislaba de las personas que habrían estado a su lado sin dudarlo. Entonces llegó la confesión más profunda de todas, una que nunca había pronunciado en voz alta. Su voz se hizo más suave, casi frágil, cuando dijo: tenía miedo. Temía que la gente me viera de otra manera. Temía que pensaran que no era el hombre que creían que era. Era una vulnerabilidad que atravesaba todas las suposiciones que se habían hecho sobre él. Se trataba de un hombre que había mirado fijamente a los ojos de enormes caimanes, sin pestañear, que había capeado tormentas que inclinaban los árboles de lado. Sin embargo, lo que más temía era la posibilidad de decepcionar a quienes le admiraban. Ese miedo, dijo, se convirtió en una jaula más estrecha que cualquier peligro físico al que se hubiera enfrentado jamás. Cuando el productor terminó por fin la grabación, nadie se movió de inmediato. Había reverencia en la sala, un reconocimiento silencioso de que habían presenciado algo poco común, no una actuación, no un momento publicitario, sino a un hombre liberando la verdad que había cargado durante demasiados años. Willy se levantó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sus hombros parecían más ligeros, como si el aire a su alrededor se hubiera movido. No parecía disminuido, sino restablecido, como si un peso que antes creía permanente se hubiera liberado por fin. Cuando la tripulación se dispersó con pasos pensativos y apagados cada uno, reconoció que la historia había cambiado. Ya no era la historia de un cazador intrépido, sino la de un hombre que descubría la fuerza en la honestidad más que en el silencio. Sin embargo, el viaje no había terminado. La cuarta parte traería reacciones de los más cercanos a él y revelaría cómo la comunidad del pantano, moldeada por la tradición y la resistencia, respondería a una verdad que desafiaba todo lo que creían saber sobre Willy Edwards. La mañana siguiente a la confesión de Willy, el bayou transmitía una extraña electricidad, como si el agua misma hubiera escuchado cada palabra y ahora la murmurara a través de los juncos. El equipo llegó temprano, algunos más callados que de costumbre, otros visiblemente contemplativos. Habían filmado muchos momentos emotivos a lo largo de muchas temporadas, pero nada les había impactado tanto como lo que habían presenciado el día anterior. Un hombre al que habían respetado durante mucho tiempo, por su inquebrantable calma, había revelado la profundidad de su lucha privada, y la verdad persistía en sus pensamientos como la niebla que se levanta del pantano. Se preguntaban cómo respondería la comunidad, porque en un lugar donde la tradición guía cada paso, la vulnerabilidad a menudo se malinterpreta. Los productores decidieron que el siguiente paso no eran más entrevistas o reflexiones escenificadas, sino reacciones humanas reales. Querían captar cómo procesaban la revelación las personas más cercanas a Willy, tanto dentro como fuera del agua. Eran personas que habían vivido a su lado, cazado con él, trabajado junto a él y reflejado su ritmo de silencio. Si se quería comprender plenamente la verdad de Willy, era necesario verla a través de los ojos de las personas que creían saberlo ya todo sobre él. Y así planearon cuidadosamente una secuencia de conversaciones no forzadas ni dramáticas, sino momentos naturales en los que pudiera aflorar la autenticidad.
La primera persona a la que se acercaron fue un compañero de caza que había compartido barcos tormentas y largas temporadas de castigo con Willy. Siempre había descrito a Willy como firme, tan fiable como la marea cambiante, el tipo de hombre que hablaba con sus acciones más que con sus palabras. Cuando los productores explicaron amablemente lo que Willy había confesado, la reacción del cazador fue silenciosa pero contundente. Se echó hacia atrás, cruzó los brazos sobre el pecho y exhaló lentamente como si hubiera asimilado un golpe que no esperaba. Admitió que había notado momentos en los que Willy parecía distante, momentos en los que sus ojos se desviaban a otra parte, pero había asumido que era simplemente la presión de la caza. En el pantano la gente no hacía preguntas personales. Respetaban el espacio, a veces hasta la exageración. Ahora se preguntaba si ese silencio había permitido que la carga de su amigo se hiciera más profunda. La conversación reveló una compleja verdad sobre la cultura del Bayou. Se veneraba la fuerza, pero a menudo se la malinterpretaba. Los hombres trabajaban sin quejarse contra el dolor, la enfermedad, el miedo y el agotamiento, creyendo que era el único camino aceptable. El cazador sacudió lentamente la cabeza y dijo que si hubiera conocido la profundidad de la lucha de Willy, se habría mantenido a su lado de otra manera. Las palabras llegaron con dificultad, insinuando una culpa compartida, un reconocimiento de que la amistad a veces requería algo más que un trabajo compartido. Requería prestar atención a los espacios silenciosos donde se esconde el sufrimiento. A continuación, los productores visitaron a un familiar que llevaba mucho tiempo admirando la resistencia de Willy. Ella les recibió en una modesta casa llena del aroma del café y el suave desorden de la vida vivida. Le explicaron lo que Willy les había revelado, y su expresión cambió con una ternura que tiró de la atmósfera de la habitación. Confesó que siempre había intuido algo bajo su exterior estoico, pero creía que él simplemente deseaba mantener su vida privada en privado. Recordaba noches en las que él volvía de largas cacerías con el cansancio grabado en la postura, pero insistía en que estaba bien. En retrospectiva decía, le hubiera gustado haber insistido más, haberle hecho preguntas más profundas, haberle animado a hablar. La familia suele dar por sentado que lo sabe todo, pero incluso los seres queridos pueden pasar por alto las señales ocultas en los espacios entre las palabras. Su reacción iluminó otra verdad sobre el mundo de Willy. La gente que se preocupaba por él esperaba que fuera fuerte porque siempre lo había parecido. Esa expectativa se convirtió en un acuerdo silencioso que sin quererlo lo atrapó en la imagen que ellos apreciaban. Ahora, al escuchar el peso que había soportado, expresó tanto pena como admiración. Pena por haber soportado tanto solo y admiración por haber decidido finalmente hablar. Ella creía que su confesión no disminuiría el respeto que la gente le tenía. En cambio, revelaría otra forma de fuerza, una rara vez reconocida en las tradiciones del pantano. El equipo grabó entonces conversaciones entre el propio equipo de producción que había pasado años documentando la vida de Willy, sin darse cuenta de la historia completa que se desarrollaba tras sus ojos silenciosos. Un operador de cámara compartió cómo siempre había pensado que el silencio de Willy era simplemente parte de su personalidad. Durante el rodaje, Willy se mostraba más contemplativo de lo habitual, con la mirada fija en el agua, como si buscara algo más allá de la vista. En aquel momento el operador asumió que era instinto artístico dejar que esos momentos se reflejaran en la pantalla. Ahora reconoce que esas escenas tranquilas podrían haber sido ventanas a una batalla privada que ningún objetivo podría captar fácilmente. Un técnico de sonido admitió que una vez interpretó el ocasional comportamiento retraído de Willy como estrés o fatiga por los horarios de rodaje. Dijo que nunca imaginó la profundidad que se escondía tras esos silencios. Sus reflexiones revelaron la complejidad de documentar la vida de alguien. Las cámaras captan la acción, el tono y la expresión, pero no siempre pueden captar la verdad cuando la persona que está siendo filmada se dedica a protegerla. La confesión de Willy reconfiguró su comprensión de todas las temporadas pasadas, alterando el significado de escenas que antes creían haber entendido completamente. Esa misma tarde, los productores organizaron una reunión entre Willy y otro antiguo miembro del reparto. El reencuentro se filmó con delicadeza, con una distancia respetuosa que permitió que el momento respirara con naturalidad.
Los dos hombres permanecieron frente a frente cerca del agua, el zumbido familiar de los insectos llenando el espacio entre ellos. Durante un largo rato ninguno habló. Ambos dejaron que la realidad del momento se asentara. Entonces Willy compartió la verdad él mismo con sus propias palabras, sin el peso de las cámaras dictando su tono. Su compañero cazador escuchó con callada intensidad. Su expresión pasó de la sorpresa a la empatía y a algo parecido al orgullo. Cuando el hombre finalmente respondió, sus palabras llevaban la gravedad de los años compartidos en estaciones peligrosas. Le dijo a Willy que la fuerza no se medía por lo que un hombre podía llevar solo, sino por saber cuándo la carga se había vuelto demasiado pesada. Le dijo que decir la verdad no le debilitaba, sino que le hacía más humano y por tanto más admirable. El pantano valoraba la supervivencia, pero la supervivencia no debía ser solitaria. Estaba destinado a ser compartido, anclado en la comunidad y la conexión incluso en los entornos más duros. Willy asimiló las palabras como si llenaran un espacio que había mantenido vacío durante demasiado tiempo. A medida que el sol descendía, un suave resplandor se asentaba sobre el agua y el equipo capturaba las últimas imágenes del día. Mostraron el pantano bajo una nueva luz, como si reflejaran el cambio emocional que se estaba produciendo en su cazador más dedicado. Las reacciones de la comunidad no habían rechazado la verdad de Willy, sino que la habían aceptado, reconociendo el valor necesario para decirla en voz alta. A través de estas conversaciones surgió un retrato no de un hombre roto, sino de un hombre restaurado por la honestidad y apoyado por aquellos que entendieron el valor de estar a su lado. Sin embargo, la historia no estaba completa. La quinta parte revelaría cómo cambió el propio Willy después de desahogar su verdad, y cómo el pantano, con toda su dura belleza, dio forma al siguiente capítulo de su vida, el hombre que emergió de la verdad. En los días siguientes, algo sutil pero profundo empezó a cambiar en torno a Willy Edwards. El pantano siempre había reflejado el temperamento de aquellos que dependían de él, y ahora parecía acunarle con una suavidad desconocida. La luz del sol rompía de forma diferente sobre el agua, y el aire transmitía una calma que parecía ganada en lugar de asumida. Willy se movía por el pantano con una nueva firmeza. No la estoica rigidez que una vez lo definió, sino una presencia con los pies en la tierra moldeada por la honestidad. La carga que había llevado durante tantos años por fin se había aflojado, permitiéndole respirar con una plenitud que no se había dado cuenta de que echaba de menos. Los miembros de la tripulación lo observaban con silencioso asombro, percibiendo la aparición de un hombre que había redescubierto partes de sí mismo largo tiempo escondidas en silencio. Los productores decidieron que el segmento final del documental siguiera a Willy durante un día entero en el pantano, no por el bien del espectáculo, sino para ser testigos de cómo navegaba por el mundo, ahora que ya no ocultaba la verdad de su lucha. Las cámaras rodaron desde primera hora, captando el suave ritual que realizaba cada mañana mientras preparaba su equipo. Comprobaba la embarcación con movimientos más tranquilos, ya no se apresuraba en las tareas en un intento de dejar atrás sus propios pensamientos. Sus manos, todavía fuertes y seguras, llevaban una suavidad en su ritmo que no había estado allí antes. El sol se elevó lentamente dibujando el oro a través del agua, y por primera vez en mucho tiempo, Willy se permitió apreciar el momento sin temor a quedarse atrás. Mientras dirigía el barco a través de canales familiares, la tripulación registró la silenciosa transformación que se estaba produciendo en él. Willy hablaba ahora con más libertad, ofreciendo reflexiones que antes guardaba bajo llave. Hablaba de los retos de la vida en el agua, de la belleza de las estaciones que daban forma a familias y comunidades, y de las lecciones que el pantano impartía con paciente repetición. Su voz tenía una profundidad que siempre había estado presente, pero ahora fluía con una claridad no lastrada por la necesidad de parecer invulnerable. Admitió que decir su verdad había cambiado su forma de ver el mundo. Ya no se sentía atrapado por la imagen que los demás habían construido a su alrededor, sino fortalecido al saber que la gente le aceptaba no por un mito de hombría, sino por el hombre real que era. A mitad del día, los productores organizaron una conversación reflexiva entre Willy y el miembro de la tripulación que había presenciado por primera vez su confesión.
Se sentaron juntos en la cubierta del barco, mientras las suaves olas golpeaban el casco. La conversación se desarrolló con naturalidad, marcada por el respeto mutuo que había crecido entre ellos a lo largo de los años. Willy habló abiertamente del peso que llevaba encima, reconociendo el coste que había supuesto para su sentido de sí mismo. Explicó que romper su silencio era como salir de una tormenta que había capeado solo. El productor escuchó con atención y respondió con una afirmación reflexiva, asegurando a Willy que su honestidad no había hecho más que profundizar el vínculo entre el programa y su audiencia. La cámara captó un momento de sorprendente simbolismo cuando Willy se detuvo y miró a través de la amplia extensión de agua el viento agitando las altas hierbas de la orilla. Dijo que el pantano le había criado y puesto a prueba, pero también le había enseñado algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Incluso las estructuras más fuertes deben doblarse con el viento o acabarán rompiéndose. Había pasado años intentando no doblegarse, creyendo que eso le debilitaba. Ahora comprendía que doblegarse no era rendirse, sino sobrevivir. El equipo filmó en respetuoso silencio, reconociendo que no eran simples palabras pronunciadas para un documental, sino un hombre articulando una verdad que había reconfigurado toda su identidad. A medida que la tarde se convertía en atardecer, la luz se suavizaba, transformando el pantano en un paisaje de reflejos ámbar. Willy lanzó una última línea al agua, no por el espectáculo, sino como un gesto de conexión con el lugar que había dado forma a cada capítulo de su historia. Recogió la línea lentamente, saboreando la paz que se instaló en su pecho. Cuando los productores le preguntaron cómo se sentía ahora que se había dicho la verdad, su respuesta llegó sin vacilar: se sentía libre. No porque la carga hubiera desaparecido, sino porque ya no la mantenía aislada. El pantano le había enseñado que ninguna criatura sobrevive sola. Todo prospera gracias al equilibrio, a la fluidez, a la conexión. Por fin había vuelto a encontrar esa conexión. La escena final del documental muestra a Willy saliendo de la barca y caminando por el muelle mientras cae el crepúsculo sobre el agua. El cielo pasa del dorado al violeta y las luciérnagas parpadean entre los juncos. Willy se mueve con confianza, con el peso del pasado a sus espaldas y la promesa de nuevos capítulos por delante. La cámara permaneció fija mientras él hacía una pausa, volvía la vista hacia el barco y dejaba que surgiera una pequeña sonrisa genuina. Era una sonrisa que no nacía del triunfo, sino de la aceptación. Los espectadores la verían y comprenderían que no se trataba de una historia de ruptura. Al final el pantano no había cambiado, pero Willy Edwards sí. Y con su honestidad ofrecía algo raro en un mundo moldeado por expectativas escabrosas. Recordó a todos que la fuerza no es la ausencia de lucha, sino el valor de afrontarla, hablar de ella y salir de ella con el corazón desahogado. Gracias por seguir este viaje a través de la verdad, la resistencia y el corazón del Bayou. Si la historia de Willy te ha conmovido, comparte este vídeo con otras personas que valoren la valentía y la autenticidad. Recuerda darle a me gusta, suscribirte y unirte a nosotros para ver más documentales impactantes que revelan las historias humanas que se esconden tras las leyendas.